Hola a todos, bienvenidos un día más al canal del Profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a estudiar y representar una función, ¿vale? Este vídeo está dirigido para los alumnos de primero y segundo de bachillerato. Bien, en este vídeo vamos a estudiar la función f de x igual a x al cubo entre x al cuadrado menos 1, ¿vale? Se trata de una función racional, pero sea la función que sea, vamos a seguir siempre, para estudiar y representar cualquier función, estos 6 pasos que he escrito arriba, ¿vale? En primer lugar vamos a estudiar el dominio de la función. A continuación vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes. En tercer lugar, las asíntotas y las ramas infinitas. En cuarto lugar, la monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento. Y los extremos relativos, es decir, máximos y mínimos. El paso quinto es la curvatura, es decir, concavidad y convexidad. Y los puntos de inflexión. Y por último, vamos a darle algunos valores a la función para que la representación gráfica sea mucho más exacta. ¿Vale? Esos son los 6 pasos que vamos a seguir en cualquier representación de funciones. Bien, pues vamos a comenzar estudiando el dominio de esta función. ¿De acuerdo? Bien. El dominio. Para yo hallar el dominio de una función, tengo que fijarme de qué tipo es esa función. Como es una función racional, el dominio serán todos aquellos valores que no anulen el denominador, ¿vale? Por lo tanto, va a ser todos los números reales excepto cuando el denominador valga 0, porque en esos puntos quedará un número entre 0 y ese cociente no existe, ¿de acuerdo? No va a poder existir, no vamos a poder realizar ese cálculo. X al cuadrado menos 1 es igual a 0 si y solo si x al cuadrado es igual a 1, es decir, si x es igual a más menos 1, ¿de acuerdo? La raíz de 1 más menos 1. Por lo tanto, el dominio de f de x van a ser todos los números reales exceptuando el menos 1 y el más 1. ¿Vale? Voy a poner el 1 directamente. Bien, ya tenemos aquí el dominio de definición de la función f de x. En segundo lugar, vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes. ¿Cómo hallamos estos puntos de corte con los ejes? Pues con el eje X, ¿vale? Cuando yo hago, si yo tengo aquí los ejes, el eje X y el eje Y, y yo tengo esta función, por ejemplo, ¿vale? Este punto que yo tengo aquí, por ejemplo, este puede ser el 1, 0 y este puede ser el 3, 0. ¿Qué pasa con los puntos de corte en el eje X? Pues que la Y vale 0, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí para hallar los puntos de corte con el eje X es hacer la Y igual a 0. Y para yo hallar los puntos de corte con el eje Y, por ejemplo este de aquí, puede ser el 0, 2. ¿Vale? Pues los puntos de corte con el eje Y tiene la X igual a 0. En definitiva, para hallar los puntos de corte con el eje X voy a hacer la Y igual a 0. La Y igual a 0 quedaría 0 igual a x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, pasando el denominador multiplicando por el 0, con el 0, quedaría que x al cubo es igual a 0, por lo tanto, la x vale 0. Como la x vale 0 y la y vale 0, ya tengo que el punto de corte con el eje x es el punto 0, 0. Lo mismo va a salir si hallamos los puntos de corte, en este caso con el eje Y, ¿vale? Con el eje Y dijimos que la X valía 0, por lo tanto la Y, f de X, ¿vale? f de 0 sería 0 al cubo
entre 0 al cuadrado menos 1, que eso es 0 entre menos 1, que es 0. Por lo tanto, la x vale 0 y la y vale 0. El punto que obtenemos es el 0, 0, ¿vale? Que es el mismo punto de corte. El mismo punto de corte con el eje X y con el eje Y. ¿Por qué? Porque es el origen de coordenadas, ¿vale? El tercer paso, como vimos anteriormente, eran las asíntotas y las ramas infinitas. Bien, vamos a poner aquí asíntotas y ramas infinitas. Bien, vamos a estudiar en primer lugar las asíntotas verticales. Para hallar las asíntotas verticales, nosotros lo que hacíamos era hallar el límite, ¿vale? Ver si el límite cuando x tendía a los valores que no entraban en el dominio, por ejemplo, en este caso sería en el valor menos 1 y en el valor 1, vamos a ver si el límite de la función en esos puntos es infinito, ¿vale? Independientemente del signo. Tiene que ser infinito tanto en la izquierda como por la derecha. Entonces, vamos a hallar el límite de la función cuando x tiende a menos 1 y el límite de la función cuando x tiende a 1, ¿vale? Bien, recordamos que la función, la voy a escribir por aquí, era x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, si sustituimos en menos 1, quedaría menos 1 al cubo, que es menos 1, entre menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, 0. Esto es infinito, entonces ya sabemos que en x igual a menos 1 va a haber una asíntota vertical. Pero para estudiar las ramas vamos a hallar los límites laterales. ¿Bien? Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función, ¿vale? En ambos casos vamos a poner menos 1 partido por 0, pero vamos a ver si el 0 es positivo o negativo. Menos 1 por la izquierda sería menos 1,1, al cuadrado sería mayor que 1 y si le restamos 1 va a quedar positivo. Y menos 1 por la derecha sería, por ejemplo, 0,9, al cuadrado daría menor que 1 y si le restamos 1 va a dar negativo. Por lo tanto, a la izquierda del menos 1 la función va a menos infinito y a la derecha la función va a más infinito. Vamos a hacer aquí una pequeña representación gráfica, ¿vale? Sabemos que en el 1 va a haber, en el menos 1 va a haber una asíntota vertical que a la izquierda tiende a menos infinito y a la derecha tiende a más infinito. ¿Bien? Vale, vamos a hallar ahora el límite cuando x tiende a 1. 1 al cubo sería 1 y abajo volvemos a tener 0. Estudiamos los límites laterales a la izquierda del 1 y a la derecha del 1. ¿Bien? Tenemos 1 partido por 0 y vamos a ver si el 0 es positivo o negativo. 1 a la izquierda tenemos 0,9, por lo tanto quedaría aquí negativo y a la derecha el 1,1 al cuadrado y menos 1 daría positivo. Por lo tanto aquí tenemos menos infinito y aquí más infinito. Si queréis practicar con el cálculo de asíntota, en el canal hay más vídeos, ¿vale? A la izquierda del 1 la función va a menos infinito y a la derecha va a más infinito. Ya tenemos aquí representadas las ramas a la izquierda y a la derecha de las asíntotas verticales. Es decir, aquí hemos visto que había una asíntota vertical en x igual a menos 1 y en x igual a 1, ¿vale? En esos dos casos tenemos asíntotas verticales. Vamos a hallar ahora las asíntotas horizontales.
Vale. Podemos decir ya que no va a haber asíntotas horizontales. ¿Por qué? Porque el grado del numerador no es menor o igual que el grado del denominador. ¿Recordáis? De todas maneras, vamos a hallar el límite. Para calcular las asíntotas horizontales lo que hacíamos era hallar el límite de la función cuando x tiende a más infinito y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Si estos límites eran finitos, ¿vale? Quiere decir que en ese valor finito hay una asíntota horizontal. En caso contrario, pues decimos que no hay asíntota horizontal, ¿vale? Que es lo que va a ocurrir en este caso. Vuelvo a escribir aquí la función para que no se nos olvide. F de x es x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Bien, si sustituimos en más infinito, tenemos más infinito entre más infinito, que eso es una indeterminación, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tomar el mayor grado, el monomio de mayor grado de arriba y el de mayor grado de abajo. Vamos a simplificar, por lo tanto tendríamos x al cubo entre x al cuadrado, tendríamos x, y este límite sería más infinito. ¿Bien? Por lo tanto, no hay asíntota horizontal cuando la x tiende a más infinito, pero podría tenerla cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? En este caso no lo tiene porque la función es racional. Entonces, vamos a ver, en el otro caso tendríamos menos infinito entre más infinito. Vuelve a quedar una indeterminación y repitiendo los pasos anteriores que hicimos en el apartado anterior, tendríamos que hallar el límite cuando x tiende a menos infinito de x, por lo tanto sería menos infinito. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. Pero, aunque no haya asíntotas horizontales, estos límites me dan una información que yo también puedo reflejar en la gráfica. Cuando la x tiende a más infinito, la función también va a más infinito. ¿Bien? Y cuando la función se acerca a menos, cuando la x se acerca a menos infinito, tiende a menos infinito, la función también va a menos infinito. Bien, pues aquí tenemos ya una información muy importante sobre las ramas de la función, ¿vale? Bien, nos quedarían estudiar entonces las asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas. Vimos dos maneras de calcular las asíntotas oblicuas. Cuando la función era racional, podíamos obtener las asíntotas oblicuas realizando el cociente de polinomios, ¿vale? El numerador entre el denominador. Y este cociente de aquí sería la asíntota oblicua. En este caso, la asíntota oblicua va a existir porque el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador. ¿Recordáis? Bien, si efectuamos esta división, ponemos aquí x, x por x al cuadrado sería x al cubo, le cambiamos el signo. X por menos 1 sería menos x y le cambiamos el signo. Quedaría aquí x y como ya el grado de este resto parcial no es menor que el grado del divisor, la división terminaría aquí, ¿vale? Por lo tanto, el cociente sería esta asíntota oblicua, ¿vale? Habría una asíntota oblicua en y igual a x. Esta sería una asíntota oblicua, que la podríamos representar aquí mediante puntos discontinuos, ¿vale? Luego lo representaremos mejor en una gráfica. Vale. También podríamos obtener las asíntotas oblicuas, si recordáis, hallando la m y la n, ¿vale? Ya aquí habríamos acabado el cálculo de las asíntotas oblicuas, ¿vale? Pero recuerdo otra forma, lo voy a poner en otro color. Otra forma. La otra forma
que esta sería el método que usaríamos cuando la función no fuera racional, porque si es racional podemos realizar la división euclidia de polinomios, pero si no lo es, tendríamos que hallar la asíntota oblicua, que sabemos que tendría esta forma, mx más n, mediante las fórmulas m igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x y n igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. Si queréis, lo podemos hacer para comprobar que obtenemos lo mismo, ¿vale? A ver, la m en este caso sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x, es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo entre, y abajo multiplicaríamos por x, quedaría x al cubo menos x, ¿vale? O si queréis, lo podemos hacer paso por paso. Sería f de x entre x, es decir, sería x al cubo por 1, sería x al cubo, y abajo sería x al cubo menos x. Este límite sería más infinito entre más infinito, que es una indeterminación, y tomando los monomios de mayor grado, más infinito, sería x al cubo entre x al cubo, que ese límite es 1. Por lo tanto, la m es 1. Bien, faltaría hallar la n. Para hallar la n, lo que hacemos es el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos m, que era 1, por x, que sería x. Bien, vamos a realizar, esto quedaría infinito menos infinito, por lo tanto vamos a hacer como un denominador. Recuerdo que esto es otra manera de hallar la asíntota oblicua. Bien, esto quedaría x al cubo menos x al cuadrado más 1. Perdón. Un segundo, que no he multiplicado aquí por la x. Sería x por x al cuadrado, quedaría x al cubo, y x por menos 1 quedaría más x. Ahora sí. Bien, ese límite sería límite cuando x tiende a más infinito de x, ¿vale? Porque esto me quedaría más infinito entre más infinito, que sería una indeterminación. Por lo tanto, vamos a tomar de mayor grado de arriba y de abajo, que simplificando quedaría el límite de 1 entre x, que eso es 0. Bien, podríamos decir también que como el grado del numerador es menor, el límite sería 0. La m es 1 y la n es 0, por lo tanto la asíntota sería igual a mx más n. ¿Vale? La m era 1, la n era 0, es decir, igual a x. Esta sería la otra forma. Pero como he dicho, si la función es racional, ¿vale? Si la función es racional, es decir, un polinomio entre un polinomio, lo que hacemos, mucho más sencillo, es la división euclidia que hemos realizado aquí. Y en el caso en el que la función no sea racional y queramos obtener las asíntotas oblicuas, podemos utilizar estas dos fórmulas que he escrito aquí a la derecha. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es ver si la función se encuentra por arriba o por debajo de la asíntota oblicua. Yo sé que este proceso es largo, pero para estudiar y representar una función tenemos que realizar todos estos pasos. ¿Vale? Vamos a hallar, por ejemplo, vamos a poner aquí la función f de x y vamos a poner aquí la asíntota oblicua. Y vamos a darle un valor grande, en este caso muy sencillo. Vamos a darle, por ejemplo, el valor x
igual a menos 10 y x igual a 10. Bien, si yo le doy el valor x igual a menos 10, pues la y también va a dar menos 10 en la asíntota, ¿vale? Y en este caso la asíntota también valdría 10 en el x igual a 10. Vamos a ver la función qué valores tomaría. Pues menos 10 al cubo entre menos 10 al cuadrado menos 1 daría menos 10,10 periódico, ¿vale? Es decir, menos 10,1 etc. Y en el caso en el que x sea 10, esta función valdría igual a 10,1. Es decir, si mi asíntota oblicua es esta, yo sé que la función en el más infinito se encuentra por encima de la asíntota y en el menos infinito la función se encuentra por debajo de la asíntota, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Bien, una vez dicho esto, vamos a ver cuál es el siguiente paso en el estudio de nuestra función. El siguiente paso sería la monotonía y los extremos relativos. Vale, para hallar la monotonía, que es el paso número 4, monotonía, es decir, crecimiento y decrecimiento, y extremos relativos, o locales también se llaman, ¿vale? Extremos, máximos y mínimos. Lo que realizaremos será estudiar la derivada de la función. Bien, los puntos donde esta derivada se anule serán posibles extremos relativos, es decir, posibles máximos y mínimos. Vale, la función x al cubo entre x al cuadrado menos 1 tiene la siguiente derivada. Derivada del primero, del numerador, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 2x. Entre el segundo al cuadrado. Bien, el denominador no lo vamos a desarrollar, porque luego cuando igualemos a 0 esta derivada para estudiar los extremos relativos, el denominador pasará multiplicando con el 0, ¿vale? Ahora lo veréis. Arriba tendríamos 3x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 2x a la cuarta entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Es decir, x a la cuarta menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien, pues nosotros sabemos, fijaos, que si en un punto hay un extremo relativo, la derivada en ese punto tiene que ser 0, ¿vale? Nosotros sabemos, por teoría, que si f tiene un extremo relativo en x igual a a, entonces la derivada de la función en ese punto es 0. Fijaos que no tenemos esta implicación. Esta implicación no se da. Es decir, si la derivada en un punto es 0, no significa que en ese punto la función tenga un extremo relativo, ¿vale? Aún así, vamos a igualar la derivada a 0. Porque en estos puntos puede haber un extremo relativo. No quiere decir que lo haya, pero puede haber. ¿Vale? Serían posibles extremos relativos. Luego veremos si lo son o no, realizando otra cosa. ¿Vale? Bien, f' de x igual a 0 implica que esa derivada que hemos hallado ahora mismo sea igual a 0. Por lo tanto, el denominador pasaría multiplicando con el 0, por eso he dicho que no lo vamos a desarrollar, esa identidad notable, y nos quedaría que x a la cuarta menos 3x al cuadrado es igual a 0.
para resolver esta ecuación vamos a sacar factor común x al cuadrado. Entonces tenemos, por un lado, que x es igual a 0 y por otro que x es más menos raíz de 3, ¿vale? Es decir, más menos 1,73, ¿vale? Yo prefiero dejarlo en forma de raíz. En el 0, en el raíz de 3 y en el menos raíz de 3 hay posibles extremos relativos, es decir, posibles máximos y mínimos. Para yo saber si son máximos o mínimos, o no son ni máximos ni mínimos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, vamos a poner un eje, una recta, donde vamos a poner esos valores que acabo de obtener, el 0, el más raíz de 3, el menos raíz de 3, ¿vale? Recuerdo que esto sería menos 1,73, esto sería más 1,73. Y además, siempre, repito, siempre y muy importante, no puedo olvidarme de poner en este eje, en esta línea recta, los valores que no entran en el dominio, ¿vale? Es decir, el 1, vimos que no entraba en el dominio, y el menos 1. Siempre tengo que escribir los valores que no entran en el dominio. Si no, me va a salir todo el estudio mal, ¿de acuerdo? Además, sabíamos que en estos dos valores había una asíntota vertical, ¿vale? Podemos ponerlo aquí. Aquí hay una asíntota vertical y aquí hay una asíntota vertical. Por lo tanto, estos dos puntos no entran en el dominio, ¿vale? Bien, pues para estudiar la monotonía, es decir, dónde la función crece y decrece, vamos a darles valores a la derivada. Nosotros sabemos por teoría que si en un intervalo la función tiene derivada positiva, ¿vale? Fijaos en esta función que voy a dibujar ahora. Si en este intervalo la derivada es positiva de todos los puntos, es decir, la recta tangente sería creciente, eso quiere decir que la función también es creciente en ese intervalo. Por lo tanto, lo que vamos a realizar va a ser estudiar el signo de la derivada. Vamos a poner aquí f' y aquí vamos a poner f. Bien, vamos a darle un valor a la derivada en este tramo, otro en este tramo, otro en este tramo, en este tramo, en este y en este. Vamos a ver. Muy importante. Doy valores aquí en la derivada, porque la derivada, el signo de esta derivada, va a ser el signo, la pendiente de la recta tangente. Y por lo tanto vas a indicarme si la función crece o decrece. ¿Sí? Vale. F' de menos 2, si yo hago f' de menos 2 y estudio este signo, voy a obtener mayor que 0. ¿Vale? Pues lo pongo aquí. El menos 2 que estaría aquí, la derivada que le he puesto aquí arriba, va a ser positiva. Bien, si yo le doy, por ejemplo, el valor menos 1,5, la derivada me da negativa, ¿vale? Lo podéis comprobar con la calculadora, sustituyendo en la derivada aquí, ¿vale? Si yo le doy ahora el valor 0,5, menos 0,5, perdón, obtengo menor que 0, es decir, un valor negativo. Si le doy el valor 0,5, también obtengo un valor negativo. Si le damos el valor 1,5, me da un valor negativo. Y si le doy el valor 2, obtengo un valor positivo. ¿Vale? Donde la derivada sea positiva, la función será creciente, y donde la derivada sea negativa, la función será decreciente. Por lo tanto, sé que desde menos infinito hasta menos raíz de 3 la función es creciente porque la derivada es positiva, luego decrece porque la derivada es negativa, decrece porque la derivada es negativa, vuelve a decrecer y crece. Bien, ya tenemos por lo tanto estudiado el crecimiento.
¿Cómo se estudia el crecimiento? Pues estudiando el signo de la primera derivada, ¿vale? Por lo tanto, monotonía, podemos decir crecimiento, la función crece desde menos infinito hasta menos raíz de 3, siempre la monotonía en intervalos abiertos, unión desde el más raíz de 3 a más infinito. Y la función decrece desde menos raíz de 3 hasta menos 1, unión desde menos 1 hasta 0, unión desde 0 a 1, unión desde 1 a más raíz de 3. ¿Lo habéis entendido? Vale. También podemos ya decir cuáles son los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos relativos, ¿vale? Bien, pues decimos que hay un máximo relativo en aquel punto donde la función deja de ser creciente a ser decreciente. Y diremos que hay un mínimo relativo en aquel punto donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Eso, si observamos el esquema que acabamos de realizar, podemos decir que en este punto habría un máximo relativo, porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y en este caso habría un mínimo, porque la función en más raíz de 3 pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿vale? Entonces sabemos que en x igual a menos raíz de 3 habría un máximo y en x igual a más raíz de 3 habría un mínimo. Pero claro, yo no sé a qué altura está ese máximo y a qué altura está ese mínimo. ¿Verdad? Que no lo sé. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, yo sé, repito, que si aquí está raíz de 3 y aquí está menos raíz de 3, yo sé que aquí va a haber un mínimo y que aquí va a haber un máximo. Pero yo no sé a qué altura. Para yo saber la altura de la función, repito, de la función, voy a evaluar el más raíz de 3 y el menos raíz de 3 en la función. Bien, evalúo la función porque yo quiero saber un punto de la función, no un punto de la derivada, ¿vale? Aquí suele haber algunos errores en los alumnos. Entonces vamos a evaluar la función. Vamos a hallar f de menos raíz de 3 y f de más raíz de 3. Bien, si nosotros hacemos f de menos raíz de 3, obtendríamos lo siguiente. Sería, recuerdo que la función era x al cubo entre x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, sería menos raíz de 3 al cubo entre menos raíz de 3 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, nos queda menos, vamos a poner aquí aproximadamente, menos 2,6. Y en el más raíz de 3 tendríamos aproximadamente 2,6. Bien, vamos a ponerlo aquí. Y ya tendríamos aquí cuáles son estos extremos relativos. Bien, luego los representaremos en la gráfica. Por último, vamos, bueno, el paso cuarto es la curvatura de la función, es decir, la concavidad y la convexidad. Ese sería el paso quinto.
la curvatura de la función. Para estudiar la curvatura, nosotros tendríamos que hallar la segunda derivada. ¿Bien? Entonces vamos a hallar la segunda derivada de la función. Vamos a recordar cuál era la primera derivada, que la primera derivada nosotros sabemos que es, primera derivada de la función era x a la cuarta menos 3x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Por lo tanto vamos a estudiar la segunda derivada. Sería derivada del primero, que todo el mundo sabe que es esto, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, regla de la cadena, el 2 pasaría adelante, al exponente le quito 1, por lo tanto quedaría 1, por la derivada de lo de dentro. Bien, entre el denominador al cuadrado, por lo tanto tendremos un 4. Esto ahora tendríamos que simplificar un poco. Pues después de simplificar todo esto, nos quedaría 2x a la quinta más 4x al cubo menos 6x entre x al cuadrado menos 1 a la cuarta. ¿Vale? Pues para yo estudiar los intervalos de concavidad y de convexidad, yo lo que voy a hacer es igualar la segunda derivada a 0. ¿Vale? Entonces tendríamos que 2x a la quinta más 4x al cubo menos 6x entre x al cuadrado menos 1 elevado a la cuarta es igual a 0. El denominador se anula al pasar multiplicando con el 0 y deberíamos resolver esta ecuación. En esta ecuación podríamos sacar 2x factor común y nos quedaría x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿O qué tenemos aquí? Pues tenemos por un lado que 2x va a ser 0, es decir, que la x va a valer 0. ¿Bien? Y que x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 3 va a valer 0. Esta segunda ecuación es una ecuación bicuadrada. ¿Veis la importancia de haber estudiado este tipo de ecuaciones? Pues la vamos a utilizar ahora para resolver. ¿Qué técnica realizábamos aquí? Pues la técnica que realizábamos era hacer un cambio de parámetro, ¿vale? Bueno, de aquí podríamos hacer el cambio de parámetro x al cuadrado igual a t y nos quedaría que t al cuadrado más 2t menos 3 es 0. Por lo tanto, t es igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Es decir, menos 2 más menos raíz cuadrada de 16, ¿no? Raíz cuadrada de 16 entre 2. Lo que obtenemos menos 2 más menos 4 entre 2. Por un lado tendríamos que t es 1 y por otro lado que t es menos 6 entre 2 menos 3. Si la t vale 1, tendríamos que x es igual a más menos la raíz de 1, que sería más menos 1. Y aquí tendríamos que la x sería más menos raíz de menos 3, es decir, no existiría, ¿vale? Sabemos, por lo tanto, que la segunda derivada se anula en el 0, en el menos 1 y en el más 1. Además de estos valores deberíamos poner los puntos que no entraban en el dominio, pero es que los puntos que no entraban en el dominio son el más menos 1, que ya lo acabamos de escribir, ¿vale? Pues al igual que antes, en vez de poner ahora aquí f', vamos a poner f segunda. Y ahora aquí vamos a poner f la función, ¿vale? Vamos a estudiar ahora la curvatura. Para estudiar la curvatura, lo que hago es darle valores a la segunda derivada. Mientras que para estudiar la monotonía le dábamos valores
en la primera derivada, para estudiar la curvatura le vamos a dar valores en la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a hallar f segunda de menos 2, f segunda de menos 0,5, f segunda de 0,5 y f segunda de 2. ¿Bien? F segunda de menos 2 da negativa. Ponemos aquí un menos. F segunda de menos 0,5 da positiva. Aquí da negativa y aquí da positiva. Recordamos que aquí había una asíntota vertical y que aquí había una asíntota vertical. ¿Qué quiere decir que la curvatura aquí, es decir, que la segunda derivada sea negativa? Pues quiere decir que la función tiene esta forma, es decir, la función aquí es cóncava, ¿vale? Dependiendo del libro o del matemático, que podemos decir que una función es cóncava o convexa, no hay un criterio, ¿vale? No hay un acuerdo entre los matemáticos que diga que esto es cóncava o convexa y que esto sea cóncava o convexa, ¿vale? Entonces nos vamos a regir por lo que dicen las directrices de selectividad, ¿vale? Una función diremos que es cóncava, bueno, convexa, si tiene esta forma, y una función será cóncava si tiene esta forma, ¿vale? Por lo tanto, aquí sería desde menos infinito a menos 1 la función sería cóncava. Luego, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, recordad, estado de ánimo positivo, pues tiene esta forma. Si la segunda derivada es negativa, estado de ánimo negativo, tendría esta forma, la curvatura, ¿vale? Seguimos, en este caso sería cóncava y en este caso sería convexa. Podemos decir que la función es convexa desde menos 1 a 0, unión desde 1 a más infinito. Y que la función es cóncava desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 0 hasta 1. ¿Vale? Pues bien, igual que antes decíamos que cuando la función pasaba de ser creciente a decreciente había un máximo y cuando pasaba de ser decreciente a creciente aquí había un mínimo, pues en la curvatura existe el concepto de punto de inflexión. Cuando la función pasa de ser cóncava a convexa, en este punto habría un punto de inflexión. Y análogamente, cuando pasa de ser convexa a ser cóncava, también habría aquí un punto de inflexión. Es decir, cuando la curvatura cambia, aquí, por ejemplo, o aquí, en estos puntos, tendríamos lo que se denomina punto de inflexión. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que en x igual a menos 1 no habría punto de inflexión porque hay una asíntota vertical, pero aquí en x igual a 0 habría un punto de inflexión porque la función pasa de ser convexa a ser cóncava. ¿De acuerdo? Además sabemos que en x igual a 0 la y valía 0 porque la hallamos anteriormente en el apartado de los puntos de corte. Podemos decir que hay un punto de inflexión en x igual a 0 y igual a 0, ¿vale? La coordenada ahí ya la hallamos anteriormente. Bien, pues ya tenemos el estudio de la función realizado, ¿vale? Hemos visto primeramente cuál era el dominio, los puntos de corte con los ejes, las asíntotas y las ramas infinitas, la monotonía y los extremos relativos y por último hemos visto la curvatura de la función, ¿vale? Faltaría realizar una tabla de valores y representar la función. Bien, vamos a plasmar todos estos resultados que acabamos de obtener en unos ejes de coordenadas, ¿vale? Para ir representando nuestra función. Los ejes de coordenadas los tengo aquí. Voy a poner estos ejes mucho más grandes. ¿Vale? Y teníamos, bien, en primer lugar,
teníamos unas asíntotas verticales. Voy a borrar esto de aquí, que esto era un ejemplo. Teníamos asíntotas verticales en x igual a 1. Voy a poner de color azul. En x igual a 1 teníamos una asíntota vertical. Voy a aumentar el grosor del trazo. Aquí habría una asíntota vertical. Bien dibujada, por favor. Aquí habría otra asíntota vertical en x igual a menos 1. Teníamos también una asíntota oblicua en y igual a x. Que sabemos que sería la bisectriz del primer cuadrante y el tercer cuadrante. Vamos a representar ahora los puntos de corte con los ejes. Sabíamos que había un punto de corte aquí, ¿vale? Vamos a aumentar el grosor. En el 0, 0 había un punto de corte. Había otro punto de corte solamente había en el 0, 0. Por otro lado teníamos que había un máximo relativo en el raíz de 3, 2,6. Raíz de 3, que estaría por aquí, 1,71. 2,6 sería aquí. Y otro en el menos raíz de 3, 2,6. Menos 2,6, que estaría por aquí. Bien. Este sería un mínimo. Esto de aquí sería un máximo. Vamos a poner las ramas de la función a la izquierda y a la derecha. Sabíamos que la función, si miramos este esquema que hicimos aquí, se acercaba a la izquierda de esta asíntota. Cuando se acerca a la izquierda del menos 1, del x igual a menos 1, la función iba a menos infinito, y a la derecha iba a más infinito. Y en la asíntota x igual a 1, en x igual a 1, a la izquierda tendía a menos infinito y a la derecha era a más infinito. Además vimos que por aquí la gráfica iba por encima de la asíntota oblicua y por aquí iba por debajo. Bien, fijaos que ya esto es muy sencillo de dibujar. ¿Por qué? Porque sabemos, además, que la función aquí era cóncava. Aquí era convexa. Aquí era convexa y aquí era cóncava. Y además aquí había un punto de inflexión. Por lo tanto, con esto ya podemos decir que nuestra función va a tener esta forma y va a haber un máximo. La función aquí va a ser convexa hasta llegar al 0, 0, donde ya va a pasar a ser cóncava, ¿vale? Y aquí la función, desde el menos 1 hasta el más infinito, sabemos que la función sería convexa y tiene un mínimo aquí. Por lo tanto, nuestra función va a tener esta forma, ¿vale? Para ser más exacto, este sería el paso número 6, representación. Podríamos haber calculado algunos puntos, algunos valores de la función, ¿vale? Para que esta representación sea mucho más exacta. Pero bueno, esta sería nuestra función representada. Podemos verlo también en GeoGebra, ¿vale? Si representamos primero las asíntotas, estas serían las asíntotas verticales. Aquí tendríamos la asíntota oblicua. Esto sería el mínimo, este sería el máximo, este sería el punto de inflexión, que además este punto de inflexión coincide con el punto de corte con los ejes. Y por último, podemos representar nuestra función gráficamente dándole algunos valores más, ¿vale? Bien, yo sé que este vídeo ha sido largo, pero es muy importante que sepáis bien seguir estos pasos para poder representar funciones de cualquier tipo, ¿vale? Bien, pues espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.